Muy bien, nosotros vamos a ir con Jeremías 31, lo que nosotros denominamos de alguna manera, o yo denominé, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después de la pandemia, ¿no? ¿Qué viene después de la pandemia? ¿Qué, qué vamos a vivir, ¿no? Nos llama a nosotros mucho la atención, o a muchas personas, este hecho de pensar, ¿no? Constantemente, después de la pandemia, ¿qué? Y si ustedes se fijan, los noticieros dicen, después de la pandemia, ¿qué? Después de esta situación, ¿qué? Y un poco Jeremías le empieza a escribir en Jeremías 31 a los israelitas que después del cautiverio que ellos vivían, tienen una cuota de esperanza. Y en el versículo 17, yo hoy voy a leer algunos versículos, no voy a leer todo lo que queda del 31, sino en algunos específicos que marqué. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has encamentado como un ternero sin domar y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Es interesante que Jeremías plantea en esta segunda parte el hecho que él ve esperanza en el futuro. Recuerden, y es algo que se ve, que yo estaba vivo mencionando en estos estudios de Jeremías, que ellos estaban viviendo primero una destrucción de Jerusalén, segundo estaban viviendo cautiverio. Sí, están en dos situaciones difíciles. Los que estaban en Jerusalén están viendo destrucción y viendo problemas. Y los que estaban en Babilonia, aunque estaban viviendo relativamente bien, estaban en cautiverio. Entonces, él lo que podría haber afirmado, dado un mensaje medio derrotista, pero les dice, miren, yo veo esperanza, yo veo un futuro, veo algo especial, ¿sí? Pero la clave para esa esperanza, para Jeremías, que se lo dice el Señor, por eso yo leí el 18, que marca un poco, es el hecho de aceptar la corrección. Che, algo hice mal. Si ustedes se fijan, dice que Efraín, está hablando de Israel, he aceptado tu corrección, hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. De hecho, en el versículo 21, en este poema, dice, ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste. Fíjate bien el sendero, vuelve, virginal Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Sí, la idea de que el futuro va a ser bueno, esperanzador, está relacionado con el presente, donde uno tiene que reflexionar qué hizo mal y se tiene que arrepentir de lo que hizo mal. Nunca el Señor promete un futuro exitoso si no hay un replanteamiento de lo que nosotros hicimos. Esto es lo mismo que yo quiera poner un negocio ahora de verdura acá en la esquina, ¿sí? Y venda todo a 1.000 pesos el kilo, ya falta poco para eso. 1.000 pesos el kilo, ¿no? Y me voy a fundir, nadie me va a comprar. Me va a decir, me voy a fundir. Y viene alguien y me dice, mire, el señor promete que usted se va a hacer millonario vendiendo verdura. Sí, sí, Dios me puede prometer eso, pero antes tengo que pensar yo que hice mal para fundirme. O sea, sí, tiene que haber una reflexión. Dios promete esperanza. Dios promete, che, mirá, tu futuro va a haber algo bueno. Pero en el fondo, vos tenés que pensar, ¿qué estoy haciendo mal yo? Sí, la reflexión que tenemos que hacer y que Dios le pide al pueblo. ¿Sí? Y que ponen palabras de Efraín, de Israel, he aceptado tu corrección.
hazme volver. Siempre hay algo que hicimos mal. Esto no es mortificarnos, ni decir, che, yo lo hice mal, y arrancarme la vestidura y empezar a golpear, soy una porquería, no sirvo para nada. No, esto es decir, che, esto hice mal. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo cambio? ¿Cómo el Señor le gusta que nosotros podamos pensar y reflexionar? Yo estuve haciendo esto mal. ¿Cómo cambia? Yo una vez no me reía. Pero por dentro sí, ¿no? Entonces yo le doy a mis alumnos, hago habitualmente eso, cuando son presenciales. Ahora no lo puedo hacer. Tomarles examen y que se lo autocorrijan entre ellos. Me ahorro trabajo. Digo, bueno, corríjanselo. Y interesante cómo corrigen los chicos. Entonces, enseguida me dice, esto hiciste mal. Fíjate que acá lo hiciste mal. Sí. Si querés el 10, le decía a uno, esto lo tenés que corregir. Y vino uno y me preguntó, me dice, ¿yo me puedo sacar un 10? Claro, en tu futuro hay un 10. Si haces las cosas bien, si no, tenés 4, 5, 3, se sacó un 4 menos. O sea, la primera vez que puse un 4 menos, porque no corrigió las cosas. Sí. Lo que yo le pedí que corrija, no lo corrigió. Nosotros tenemos un futuro, tenemos una esperanza. Ahora, esa esperanza está relacionada a lo que estamos haciendo mal, que tenemos que corregir. Porque cuando nosotros corregimos lo que estamos haciendo mal, y cada uno sabe lo que está haciendo mal, cada uno está reflexionando y pensando en lo que está haciendo mal, en cualquier aspecto de la vida, viene esperanza. Es más, dice en el 24, allí, habla por la ciudad de Jerusalén, habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaño. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que están agotados. Va a vivir un momento que ustedes que están dispersos, que están perdidos, que no pueden habitar en sus ciudades, van a poder volver a habitar, van a poder estar, van a poder tener agricultores y rebaños, habla de la prosperidad hasta económica. Sí, todo eso promete el Señor, pero en lo que todo eso promete el Señor, que lo promete y es para el pueblo una promesa fiel, está relacionado a lo que estamos haciendo mal. Nos tenemos que replantear lo que hacemos mal. Dios promete un futuro. Ahora, ¿estás yendo por el camino correcto? ¿Estás tomando las decisiones que Dios quiere? ¿O estás tomando tus decisiones? ¿Sí? Yo siempre, cuando alguien se va a casar, les relato el hecho de Adán y Eva. ¿Sí? Si usted lee en el pasaje de Adán y Eva, Adán es el que se sentía solo. ¿Sí? Entonces, como se sentía solo, Dios le hizo a Eva, y cuando la vio a Eva, dijo varona, ¿no? Dijo, se emocionó, digo, uno igual que yo, esto que el otro. Cuando se mandó el pecado, cuando Eva y Adán cometieron pecado, para no parecer machista, lo primero que dijo Adán ¿qué es lo que hiciste? Fue la mujer que tú me diste, ¿sí? No la eligió Adán. Vos me la diste, esto no es culpa mía, es culpa tuya. Nosotros tendemos a echarle la culpa a Dios. Ojo, acá Dios dice, volvete del camino, hacé lo que yo te pido y tenés un futuro próspero.
tenés un futuro que va a funcionar. Tenés un futuro donde dice que habitarán todos juntos, que los pastores y los agricultores, que no va a haber sed. Es más, dice en el 27, vienen días, afirma el Señor, en que los de la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Y vienen aquellos días en el 29 que no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Dice que vienen tiempos donde cada uno va a rendir cuentas. Y es un tiempo interesante ese. Es un tiempo de victoria. Pero pastor, está hablando que cada uno de nosotros va a pagar su propia iniquidad. Sí. Antes, las familias, esto ustedes lo saben algunos mejor que yo, por la experiencia espiritual y las enseñanzas que recibieron, se hablaba de la maldición generacional, ¿sí? Decían, el padre adoró ídolos, maldice el Señor hasta la cuarta generación. El Señor dice, vienen tiempos donde el padre va a rendir cuentas por sus acciones y sus hijos van a rendir cuentas por sus acciones. Y es un tiempo de igualdad, de tranquilidad, de mejora. ¿Por qué de mejora? Imagínense aquellos hijos donde los padres hicieron desastres y que el hijo siempre está cargando la culpa del padre. Yo les cuento siempre que había un señor en el seminario que cuando a mí me veía me decía, estoy hablando del año 97, todavía no se hablaba de clonación, me decía, ahí viene el clon, porque vos sos igual a tu papá, vos sos un cloncito. Y de hecho, cada vez que me ve me dice, ¿qué haces con cloncito? Porque dice, vos sos un calco, ¿no? En lo bueno me decía él y en lo malo. Yo me reía. ¿Saben a cuántos hijos le afecta eso? ¿A cuántas personas afecta pensar lo que hizo su padre? ¿Va a recaer en ellos? El Señor dice, viene un tiempo donde no va a pasar. Viene un tiempo donde cada uno va a rendir cuentas. Cada uno. Por su acción personal. Es un tiempo bueno, agradable. En el versículo 33, propone un nuevo pacto el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad, nunca más me acordaré de sus pecados. Yo quería terminar con esto. Después sigue el pasaje de Jeremías 31, sigue hasta el pasaje 40, y la verdad que es hermoso. Pues yo quería quedar con esta parte. Es interesante dos cosas que marcan en este pedacito. Recuerden que ellos, a diferencia de nosotros, no tenían encuentros personales con Dios. Ellos dependían de un sacerdote, de un levita, de un escriba que les enseñara sobre Dios. ¿Sí? No tenían la Biblia como tenemos nosotros. No todos podían hacer sacrificios, solamente los sacerdotes. No todos podían participar de las fiestas sagradas del templo, porque muchos vivían en lugares lejos.
El Señor plantea como nuevo pacto, y es un pacto que llega hasta nosotros, que la relación a partir de ahora va a ser personal. Yo me relaciono con Dios, no necesito a nadie para relacionarme con Dios. Pero, si ustedes se fijan, dice claramente, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Se termina lo que está prometiendo el Señor, se termina este hecho de la jerarquía dentro del grupo, del pueblo. ¿Sí? El sacerdote era lo mismo que un peón. Todos pueden conocer a Dios. Todos. Esto no quiere decir ir contra una organización, no. Esto quiere decir que cuando alguien organiza, como muchas de las iglesias e instituciones que nosotros tenemos que tener una organización y tenemos que tener gente que coordine, no podemos olvidar una cosa, que todos tenemos la posibilidad de conocer a Dios, de relacionarnos con Dios, lo que nos hace iguales. No hay una jerarquía, se terminó la jerarquía. Es una igualdad. Y de hecho pone claramente el ejemplo. Desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Frase que nosotros tenemos a veces en la iglesia. No, mirá, yo hace 50 años que estoy en la iglesia, o hace 50 años que conozco al Señor, o hace 30 años, ¿no? Aprendé, esperá. Sí, al Señor no se lo conoce por tiempo, se conoce por relación. Sí. Vos podés estar 50 años en el mismo lugar y no conocerlo. De hecho, yo pasé gran parte de mi vida en el seminario. Y desde el año 97, interrumpidamente, por unos añitos ahí en La Pampa, estoy en el seminario. Hace ya casi 33 años. No, 33 años, no, 23, me maté. Tengo que aprender matemáticas. Teología puedo saber, pero matemáticas no. 23 años. Pero bueno, y hay gente que me saluda. Yo estuve con vos. Ni idea. O sea, uno puede estar mucho tiempo en un lugar y no conocer a alguien. Uno puede estudiar mucho sobre algo y no conocer a Dios. El conocimiento de Dios no se basa ni en el tiempo ni en la edad, ni en los estudios, sino en la relación. ¿Qué relación tengo yo con Dios? Y esa relación es para el más pequeño, para aquel que recién se convirtió, o para el más grande, que hace 50 años se convirtió. Dios se relaciona igual. Dios se relaciona igual. Y eso es esperanza. Y eso es tener visión de esperanza. Porque Dios se relaciona igual conmigo que con ustedes. No necesitamos hacer nada. Y lo otro que dice que es esperanzador, que Él perdona nuestros pecados y nunca se acuerda de ellos. El Padre Nuestro dice que, Señor, perdona nuestros pecados como nosotros pecamos a nuestros deudores, ¿no? El Señor nos enseñó a orar pidiendo perdón por nuestros pecados, pero poniendo una clave.
¿Cuál es la clave? ¿Cómo nosotros perdonamos? Nosotros no solemos perdonar como Dios. De hecho, nosotros perdonamos medio a un estilo particular, a la libreta del almacenero. Sí, sí, yo te perdono. Hasta que aquellos que tenemos una edad grande, aquellos que no quieran decir edad, no importa. Claro, les conozco a algunos la edad, no necesito que la digan, pero cuando nosotros oramos o perdonamos con la libreta del almacenero. ¿Ustedes se acuerdan la libreta del almacenero? Donde el almacenero te anotaba todo. Sí, sí, te dejo, anda. Y cuando vos ibas a pagar, si el tipo no tachaba todo y no te daba la hojita, por ahí se olvidaba y te quedaba algo que tenías que seguir pagando eternamente. Me acuerdo que mi abuela siempre, el almacenero no sacaba todo. Y pagábamos siempre la misma galletita que habíamos sacado. No, siempre la misma galletita. De que mi abuela nunca más fue ahí. A veces perdonamos así. Ahora, a mí me da la tranquilidad y esa es la esperanza. Es que Dios no perdona así. Dios perdona. Ya está, no me acuerdo más de tu pecado. Pero para que pase este nuevo pacto, para tener esa esperanza, tiene que haber una actitud de mi parte. Arrepentirme de lo que estoy haciendo mal. Si yo no me arrepiento de aquellas cosas que estoy haciendo mal, estoy en problema. Cuando yo iba a comprar, año 88, 89, ¿se acuerdan que en el 89 en Argentina hubo una hiperinflación galopante, que subían las cosas de la mañana a la tarde, subían, que las remarcaban, ¿no? Esa fue una época muy interesante para mí, para ir al supermercado, porque mi mamá nunca supo cuánto salía la leche. Porque yo le podía echar la culpa tranquilamente a Alfonsín y comprarme un alfajor. Como la leche subía, cuando mi vieja me decía, ¿cuánto gastaste? 50. ¿Subió la leche? Sí, porque me venía con el alfajor comiendo, sí, cosa que me arruinó Menem por la estabilidad del 1 a 1. Ya no podía decir más eso. ¿No? Y cuando no tenía plata, me lo fiaba. Claro, pero me lo fiaba y me lo anotaba en la cuenta de mi mamá. Así que yo tenía que ir con plata y pagarle para que mi vieja no se diera cuenta. Muchas veces nosotros tenemos aquellos pecados ocultos que no se lo decimos a nadie, que no confesamos. Total, Dios por ahí no se da cuenta. Dios se da cuenta. Y Dios espera que nos arrepintamos. Pero Dios es un Dios compasivo, bueno, que espera que nos arrepintamos y espera renovarnos. A veces nosotros estamos pensando, ¿no? Cuando alguien le hace una pregunta a usted, ¿estás enojado? No. Y por dentro tenemos una bronca que no, con casi del estómago sale una acidez, que fuego del espíritu no es, ¿no? Fuego de bronca que tenemos. Y decimos, no estoy enojado, pero se nos salen los ojos. Pasa con las mujeres cuando el marido le pregunta, ¿no? Dice, ¿estás enojada? No. Y después se enojan porque el otro no la entiende. Si vos le dijiste que no, ya está, pelito para la vieja. Es mentir. Eso es mentir. O cuando la mujer le dice al marido, ¿te gusta mi comida? Fideo gratinado. ¿No? Y el marido dice,
ay, qué rico que hiciste, cómo te esforzaste. Y está mintiendo. Ya, tampoco juegue su cabeza diciendo la verdad tan rápidamente, ¿no? Especialmente los hombres. Cómalo y tome mucho jugo y diga qué rico el jugo, para no mentir. Pero está mintiendo. Nosotros solemos decir algunas cosas que son mentiras. Ustedes me mienten a mí cuando me ven y me dicen, qué bien se te ve. No, no se me ve bien. Yo me doy cuenta que estoy gordo. O sea, tampoco... Tengo espejo en casa, ¿eh? Sí, yo creo que están... Mal. Pero mentimos pequeñas mentiritas. Decimos... Bueno, el Señor quiere que nos arrepintamos de todo. Porque el Señor tiene un futuro especial para nosotros. Tiene una esperanza, tiene cambios, quiere hacer un pacto, quiere que lo conozcamos íntimamente, pero también quiere que nos arrepintamos. Y que cambiemos cosas. Y Dios no está con la libreta marcándote, está esperando que vos te acuerdes. Porque es un Dios de amor. Es un Dios compasivo. Es interesante cuando uno discute con su mujer. Aquellos que discuten con su mujer, yo sé que ustedes no. Que es ambos dos, para que me acusen de machista. Ambos dos se recuerdan lo que hicieron mal mutuamente, capaz de años anteriores, ¿no? Están discutiendo porque él no levantó el trapo que estaba tirado en el piso y terminan discutiendo. ¿Te acordás del día que nos casamos que no quisiste comprar esto? ¿No? Cosa que ya deberíamos haber perdonado. Sucede con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, que recordamos cosas del pasado y las traemos al presente. Y generalmente lo recordamos varias veces. Yo cuando discuto con mi hermano todavía estamos discutiendo quién se comió el dulce de leche del año 89. Yo sé quién fue. No digo quién fue porque se van a dar cuenta que fui yo, pero yo sé. Y discutimos y nos echamos la culpa mutuamente. Pero nos perdonamos eso hace muchos años. Lo que pasa es que el perdón humano tiene una clave de decir, recordar constantemente las cosas. Perdonamos hasta que alguien nos hace algo. Cuando nos hacen algo, sacamos la lista de deuda. No, vos me debes todo esto. Y eso no es perdonar. Eso es aplazar. Ahora que estábamos con Daniel discutiendo sobre la deuda, sobre la plata, hay dos maneras de pagar la deuda. Aplazando los pagos, o sea, que algún día lo vas a pagar, pero te lo aplazo, más adelante pagarlo, es como perdonamos nosotros. Yo aplazo tu deuda, cuando me la hagas, te la recuerdo. O perdonando, o sea, ya no tenés más deuda. No va a pasar en Argentina eso, quédese tranquilo. Si usted espera que su tarjeta le perdone la deuda, no va a pasar porque hoy domingo te mandan la factura. O perdonando. Y el único que puede perdonar y borrar nuestra iniquidad es Dios. Y para que eso pase, yo me tengo que arrepentir. Pero en serio. No como nos arrepentimos a veces. Me acuerdo de uno de mis hijos que cuando nos hacía algo, nosotros le decíamos, nos tenés que pedir perdón, y él nos contestaba, o ella nos contestaba, te perdono. No, vos tenés que pedir perdón. Bueno, te perdono. Y era chiquita, tenías 2 años, entonces él te decía, yo te perdono a vos. Nosotros a veces oramos de esa misma manera. Dios perdona. Y eso nos da esperanza. ¿De qué? De que tenemos un Dios compasivo, que tenemos un Dios que va a estar con nosotros, que nos conoce, que está cerca.
en cualquier situación que estemos, en cualquier situación que pasemos, tenemos la esperanza de que Dios nos perdona. Yo quería dejar hoy acá. Sí, yo les comenté a algunos hermanos que tengo que salir. En estos momentos no violo la cuarentena, me están sacando hasta permiso para hacer lo que tengo que hacer. Pero yo creo que el desafío que tenemos para después de este tiempo, después de estos 150 y días largos, ¿no? Que podamos ver que Dios tiene una esperanza, tiene un camino, quiere encontrarse con nosotros, que nos va a perdonar, pero que lo que nos pide es que nos podamos arrepentir de aquellas cosas que hicimos mal. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu perdón, paciencia, tu bondad. Guíanos, acompáñanos, Señor. Muéstranos en qué nos estamos equivocando. Perdona nuestras faltas. En nombre de Jesús. Amén.